suficiente, como soy soy de las mejores y este trabajo está pero subiendo por mí, me voy a dar el lujo de faltar una semanita. ¿Qué va a pasar cuando regrese? Pues ahí va a estar en el escritorio. ¿Qué? ¿Verdad? Porque las cosas no son así. Si no hubiera ese tipo de reglas, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos beneficios, tenemos responsabilidades, pero tenemos reglas. Y yo creo, hermanos, que esto se mueve en casi todo lo que nosotros podemos presenciar en la vida. Dime si tú no usas estos puntos en tu casa. En tu casa hay beneficios, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Pues tienes la comidita, ¿verdad? Como hijos, ¿qué tenemos? Un hogar, una cama, tenemos el derecho de comer, de estudiar, ¿sí? De la protección, amén. Tenemos comodidad, tenemos privilegios en suplir nuestras necesidades, pero también hay responsabilidades, ¿sí? ¿Qué responsabilidades podemos tener como hijos? Tener tu cuarto en orden. ¿Mande? Que estudien. Hay responsabilidades, ¿verdad? No nada más vamos a estar como niños bonitos, acostaditos en cama. Y también hay reglas en un hogar. ¿Cuáles pueden ser las reglas? Me llegas a las 9 de la noche. Esa es una regla, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, hermanos, es un sistema que es necesario en la vida. ¿Para qué? Para que haya un orden. Entonces, hermanos, yo quiero entrar ahora en el principio. Si ustedes pueden ver acá en el verde, ¿qué dice? En el color verde. Principio. Y vámonos al principio, hermanos. En el principio podemos ver, hermanos, la creación. La intervención de Dios en la creación. Y a mí me encanta, hermanos, leer las escrituras y empezarla a leer con detenimiento. Me fascina, hermanos, el hecho de saber que en el principio creó Dios todas las cosas. Me fascina saber, hermanos, que en el principio no había nada, pero Dios empezó a crear, empezó a ordenar. Amén. ¿Con qué propósito? Que el hombre tuviera beneficios. Y a mí me encanta, hermanos, ver que la mano de Dios estuvo en la creación y no la mano del hombre. Porque cuando Dios posicionó al hombre en el Edén, la creación estaba lista. ¿Sí? Y tan solo, hermanos, usó su boca el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo el Señor? Sepárense las aguas, y esa expansión va a haber cielos, y las aguas obedecieron. Después le dijo les ordenaba, las aguas júntense en un lado, y a lo descubierto se va a llamar tierra. Y luego le dijo a la tierra, produzca hierbas, árboles. Hermanos, tan solo dice que Dios decía, y era una orden que daba. ¿Ustedes se pueden imaginar que lo maravilloso? Yo tan solo, hermanos, en la noche estaba viendo el cielo y empecé a agradecerle. Señor, gracias por las estrellas, gracias por el sol, gracias por la luna, gracias por las frutas, gracias por la verdura, gracias, Señor, por los animales, gracias por las aves, gracias por la creación. Porque el Señor dejó algo maravilloso preparado para el hombre. Y tan solo me encanta, hermanos, de pensar que Él ordenaba y le decía a la tierra que produciera los animales. Y hermanos, empezaron a formar los animales. A las aguas le dijo que producieran los animales del agua. Y empezó, hermanos, tan solo decía la palabra. Y me encanta que cuando el hombre fue posicionado en el Edén, no hubo intervención del hombre, hermanos, sino solamente todo fue preparado
para el hombre, ya todo estaba listo en el principio. Y tenía beneficios el hombre. ¿Qué beneficios tenía, hermanos? Volviendo al ejemplo que les puse al inicio. Vamos a ver, hermanos, qué beneficios. Vamos a ver, hermanos, en Génesis 2:7. Vámonos al principio. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol no fue posicionado en la tierra, hermanos. O sea, ahí ya está. No. Dice que hizo un lugar especial que era el Edén. Un huerto en el Edén. Un lugar llamado el Edén, por eso es el huerto del Edén. Amén. Fue un lugar especial. Y dice, hermanos, que tenía los beneficios de esos frutos deliciosos. Que todo árbol a la vista. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Yo me quise meter un poco en la historia, ¿no? Que si a Adán se le antojaba ese fruto, estaba a su alcance, ¿sí? Él no había labrado la tierra, él no había hecho absolutamente nada todavía, ¿sí? Estaba el alimento a su alcance, ¿sí? Y si se le antojaba otro fruto, pues iba a tomar lo que él quisiera, hermanos, comer. Todo lo que tenía a la vista era bueno para comer. Y dice, hermanos, recalca las escrituras que era algo delicioso para comer. Amén. Bueno, ese es uno de, hermanos, de los beneficios que tuvo el hombre en el principio. Y hermanos, dice que ahí también le dio un trabajo. Dijo que lo puso y que iba a labrar la tierra, ¿sí? Pero pues empezó a darle, ¿qué, hermanos? Responsabilidades. Te entregué ya todo en orden, ahí está el Edén, ahí está ahí el río para que se riegue. Amén. Todo estaba, se lo dejó el Señor, pero dijo, ahora te va a tocar a ti, ¿qué? Labrar. Pero también dijo, te va a tocar guardar, cuidar, hermanos, aquello que se le fue entregado. Desde un principio, hermanos, el Señor le dio responsabilidades al hombre, labrar y guardar. Amén. No solamente fueron beneficios. Y luego, hermanos, me encanta porque dice que el Señor hizo a los animales, a las bestias, a todos los animales, y dice, los trajo a Adán para que les pusiera nombre. Y yo me estaba imaginando, ¿no? Adán, a gusto, yo me imaginaba que venía el león, tú te llamarás león, oso, jirafa, rinoceronte. ¿Se pueden imaginar a Adán dándole nombres a los animales? Pero, hermanos, el privilegio que tenía Adán, que los animales no le hacían daño. Porque venían los animales, Dios le trajo a los animales a Adán. Amén. ¿Para qué? Para que les pusiese nombre. Es una escena maravillosa, hermanos. Si nosotros vamos a esa escena, que Dios trajo a los animales y Adán les empezó a dar nombre. ¿Sí? También, ¿qué es eso? Una responsabilidad
que Dios le dio. Bueno, hermanos, y si entramos en las reglas, ¿cuántas reglas le dio el Señor? Una. Pero aprendí, hermanos, que cuando le dijo que labrase y guardase, ahí también se descuidaron. Porque él tenían que, cuando se habla de guardar, se habla de cuidar, de proteger. Y ellos no tuvieron cuidado. ¿De qué no tuvieron cuidado, hermanos? De que por ahí entró una serpiente. Amén. Y bueno, no quiero meterme todavía en eso, hermanos. Entonces podemos ver beneficios, podemos ver responsabilidades, pero también podemos ver reglas. Otro de los privilegios que podemos ver, hermanos, yo estoy hablando en el capítulo 2, al capítulo 3, hermanos, de Génesis, para que ustedes en su casa lo puedan ver. Otro privilegio, hermanos, era que decía que escuchaban la voz de Dios literalmente. Literalmente. ¿Sí? Dice que Dios se paseaba por el Edén y dice que los llamaba por su nombre. Adán, ¿dónde estás? Una manera, hermanos, literal. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar esa relación que tenía el hombre con Dios? ¿Cómo estás, hijo? Escuchar la voz de Dios audiblemente. Aquí estoy. Mira, ya le puse nombre a los animales. Un diálogo directo, una comunión directa con Dios. Eso, hermanos, es maravilloso. Pero, hermanos, eso pasó en el principio. Y a causa de romper las reglas hubo una separación. ¿Hubo una qué, hermanos? Una separación. Hubo una consecuencia. Y yo leyendo, hermanos, las escrituras, y sacan muchas veces esos chistes, ¿verdad? En contra de la mujer, que por qué la mujer fue la que le dio el fruto al hombre, y empiezan, ¿no?, los chistes. Yo te pregunto, ¿a quién castigó el Señor? ¿A Adán o a Eva? A los dos, hermanos. Así, hermanos, que si tú quieres culpar a alguien de tu desobediencia, pues tanto se va a ir el que te hizo como el que tú hiciste. No nos podemos escapar del Señor, hermanos. Está ese dicho, ¿verdad? Tanto peca como el que agarra la pata, como el que mata la vaca, algo así, ¿verdad? La idea es esa. Amén. No podemos, hermanos, culpar a otros de nuestras responsabilidades. Y a la primera que castigó fue a la primera que desobedeció, que fue a Eva. ¿Y cómo la castigó, hermanos? Dice que le multiplicó los dolores de su preñeces. Y dice, con dolor darás a luz tus hijos. Ay, hermanos, eso me enseña que no nos iba a doler tener hijos. No nos iba a doler. No nos iba a doler, porque dice, si el castigo fue que iba a dar ahora con dolor sus hijos, significa que no nos iba a doler. Porque cuando el Señor hizo a Adán y Eva, dice que los bendijo, dijo, fructificad y multiplicaos, le dijo el Señor. ¿Qué es fructificar? Es fruto. Que ellos estaban listos, eran fértiles para multiplicarse. Esa fue la orden. Pero ahora iba a tener ¿qué? Dolor. ¿Se fijan, hermanos? Yo empezaba a ver, hermanos, en esa separación lo que hace el pecado, el dolor.
Y el privilegio que tenía el hombre, hermanos, que no conocía el dolor. No conocía, el pecado es el que te trae del dolor a tu vida. Adán y Eva no conocían el dolor, ellos no sabían lo que era el dolor. Por eso cuando dice que se paseaba el Señor y ellos lo escucharon, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron, conocieron la vergüenza. El pecado nos avergüenza. Ellos no tenían vergüenza porque estaban desnudos. Y cuando poblaron el grupo se empezaron ellos a coser ahí hojas y como pudieron a taparse. ¿Quién les enseñó eso? Dice que sus ojos fueron abiertos conociendo el bien y el mal. Amén. Y yo cuando leía esto decía, Señor, los dolores, uno de los dolores más fuertes que yo he experimentado son de dar a luz un hijo. En mi vida personal, hablando físicamente, los dolores más fuertes que yo he sentido es en un parto. ¿Y cómo viene el castigo, hermanos? Con dolor. Y miren, hermanos, con Adán. Dice, hermanos, en el 2:17. No, en el 3:17, hermanos. ¿Qué le dijo a Adán? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿con dolor la labraba? ¿Con dolor le ponía nombres a los animales? Ahora con dolor vas a vivir todos los días de tu vida. ¿Se fija? Nuevamente entra, ¿qué, hermanos? El dolor. Y dice, y con el sudor de tu frente ahora vas a comer el pan. Ya no tenía los mismos privilegios Adán. Ya no iba a tener los mismos privilegios. Ahora iba a ser con dolor. Entonces, hermanos, realmente puedo ver que cuando hay una separación del hombre con Dios, si ustedes empiezan a ver, dice que maldita fue la tierra. Y ahora, hermanos, podemos observar cómo está el mundo ahora. ¿Cómo está la tierra? Amén. ¿Cuánto dolor hay en la tierra? Porque no solamente, hermanos, se está hablando de un dolor que para parir a los hijos siguen doliendo. Todos los días duelen. Amén. Y les tocó un mundo donde les va a doler también a ellos. Duele, hermanos. Amén. No solamente nos va a doler parir, sino que en esta vida hay dolor. En esta vida, hermanos, hay dolor. En esa separación, hermanos, que hubo. Y hermanos, en el 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y en el 22, hermanos, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué dice, hermanos? Lo sacó Jehová del huerto del Edén. Aquí ya no vas a estirar tu manita para agarrar el fruto. Ahora ve y labra la tierra. ¿Se imaginan, hermanos? Todos aquellos beneficios que podían tener ellos se terminaron, se acabaron. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia, hermanos, nos separa de Dios.
Amén. Y yo, hermanos, en esta separación estuvimos todos. ¿Por qué? Porque nacimos de la maldición. Nacimos con el pecado. Y nacimos separados de Dios. Y yo quiero, hermanos, en esta separación, que cierres tus ojos. Un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y recuerda un poco de tu niñez. Yo te puedo hacer preguntas. ¿Fuiste amado? ¿Fuiste direccionado? Y empieza en este lapso de tiempo, ¿cómo fuiste creciendo en tu adolescencia? ¿Qué atravesaste? ¿Qué dolor pudiste haber atravesado? Yo no sé si en ese caminar empezaste a sentir odio, frustraciones, dolor. Vete creciendo. ¿Cuántas cosas batallaste? A lo mejor fuiste despreciado. ¿Cuántas cosas hiciste que a Dios no le agradaban? En esta separación. Y quiero que abras tus ojos ahora. ¿Por qué me posiciono aquí en Jesús? Porque es nuestro presente. Yo veía, hermanos, cómo Dios en un principio no quiso que hubiera una separación. Él desde un principio le entregó al hombre algo maravilloso, que fue la creación. Pero dice que el hombre, hermanos, pecó. Y en esa separación, hermanos, podemos ver a nuestros antepasados. Podemos ver, hermanos, cómo el hombre, entre más pasaba el tiempo, menos empezaba a escuchar la voz de Dios. Porque dice que ahora ya no podían hablar directamente con Dios. Necesitaban profetas o sacerdotes para poder tener esa comunión. Pero dice, hermanos, que Dios se cansó. Dios se cansó, hermanos, y dice, hermanos, que Él decía, ya no quiero tanto sacrificio, porque matan al animal, entregan los pecados, y de la misma forma se vuelven otra vez a pecar. Y ya lo habían hecho, ¿qué? Una costumbre. Pecar, sacrificio. Pecar, sacrificio. Y el Señor dice, yo prefiero la obediencia antes que los sacrificios. Y yo, hermanos, me regresaba a la historia de Noé, donde el Señor terminó con la humanidad y solamente dejó a 8 personas vivas. A 8 personas que podían iniciar nuevamente a tener una comunión con Dios. Pero, hermanos, dice que nuevamente el hombre se corrompió. No fue suficiente la creación, no fue suficiente, hermanos, de tal grado que dijo, y ahora los sacrificios ya no sirven. Ya no sirven. Y es cuando entra nuestro amado Jesucristo, que dice, yo voy. Yo voy a dar mi vida para que sus pecados les sean perdonados, para que tú y yo no vayamos a un lugar de muerte eterna, sino que tengamos vida y vida en abundancia con Él.
Y yo, hermanos, me posiciono en este punto porque no se compara, hermanos, mi separación. No se compara mi separación. No se compara. Mi sufrimiento, lo que yo pude haber pasado, el buscar humanamente respuestas a mi vida que tengo ahora con Cristo. Es muy diferente. ¿He llorado? Sí. ¿He sufrido? Sí. Porque lo dice la Biblia, hermanos. No, nuestros problemas no terminan. Amén. Porque dice que la tierra fue maldita y tenemos que entenderlo. ¿Sí? Y que en la tierra hay sufrimiento. La diferencia, hermanos, es que no estamos solos. La diferencia es, hermanos, que ahora el Señor está. Miren, hermanos, yo podía ver que en el principio ellos podían escuchar la voz, literalmente. Y nosotros muchas veces decimos, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Quisiéramos escuchar la voz de Dios literalmente. Y no recordamos una cosa. Cuando Jesús vino a la tierra, y Él antes de ascender al cielo, dio una promesa, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga un consolador. Y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia y les va a revelar todo lo de mi reino. Hermanos, cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no escuchamos a lo mejor la voz de Dios audiblemente, pero ahora ese Dios vive aquí. Aquí. Porque queremos escuchar la voz de Dios audible. Cuando ese Dios maravilloso vive en nosotros. Aquí vive en nosotros, está con nosotros. Nos enseña la verdad, nos enseña la justicia. Nos enseña a perdonar, nos enseña a amar. Nos revela las cosas del reino. No caminamos solos, ahora Él está aquí con nosotros, dentro de nosotros. Qué privilegio, hermanos. Nuestro Dios maravilloso, aunque el hombre sigue fallando, aunque el hombre sigue en su terquedad, cruzando las zonas de peligro, hermanos, cuando Él nos ha advertido, nos advierte. Y quiero llegar, hermanos, a esta zona de peligro. Nosotros somos tan frágiles, hermanos, tan débiles. Por eso dice el débil que diga, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, hermanos, nos confiamos tanto de Jesús que estamos caminando en la zona de peligro. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. Porque dejamos de congregarnos. Porque dejamos de leer su palabra. Estamos en la zona de peligro, hermanos. Y yo podía, hermanos, ver en la zona de peligro las consecuencias, hermanos, que el hombre ha tenido por atravesar esta zona. Y yo me ponía a reflexionar, hermanos, en esta zona de peligro. Muchas veces decimos que hay un enemigo que tiene poder en esta tierra, que es Satanás. Pero muchas veces nosotros queremos culpar a Satanás, hermanos, de nuestro dolor. Ciertamente en el principio Satanás se presentó en la vida de Eva. ¿Sí? Se le presentó, hermanos, de tal manera que la convenció, pero no la obligó. Los dos enemigos que están aquí en la tierra, que es el mundo y Satanás, no te obligan a tus decisiones.
Por eso se dice que el mayor enemigo eres tú mismo, porque tú decides. Uno de los errores de Eva, ¿qué fue? Escuchar. Porque Satanás dice que se le presentó y le dijo, mujer, así que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles. Y Eva escuchó, dialogó y comió. La convenció, hermanos. A mí me sorprende, hermanos, Satanás dice que, porque dice que él vino astutamente. Satanás se mueve astutamente. Hermanos, y tenemos que entender que todos los días podemos estar en peligro. Con el hecho de que Jesús, hermanos, haya llegado a nuestra vida, no quiere decir que no vamos a estar en zona de peligro. No vamos a tener peligro, hermanos. Y como les dije, hermanos, nosotros somos el peligro más grande cuando nuestros sentidos están equivocadamente viendo, escuchando y hablando cosas que no. Es tan fácil, hermanos, prestarnos nuestros sentidos y nuestras emociones. ¿Cómo pecó David, hermanos? Con la vista. Y después la deseó en su corazón, los sentimientos. Pero dice que vio una mujer bañándose, vio y la deseó en su corazón. Yo te pregunto, ¿esa mujer lo obligó? Por eso aquí no queda ese dicho, aquí no le dan pan que llore. No es cierto. Eso es mentira. Y el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Mentira. Son tus decisiones. ¿Sí? Hablando en este punto. Amén. Entonces, hermanos, la esposa de David, cuando David danzaba, ¿cómo pecó su esposa? ¿Lo vio? ¿Lo criticó su danza? ¿Y cuál fue su consecuencia? Esterilidad. El pueblo, hermanos, murmuraba. ¿Y cuál fue su consecuencia? Dolor, destrucción. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿el pueblo murmuraba contra Dios o contra Moisés? ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Se imaginan cuando murmuramos contra Dios? Si murmurando contra Moisés, el representante de Dios, ¿se imaginan, hermanos? Murmuraba el pueblo, que usaba la boca. Por eso, hermanos, por eso pude entender que estamos en peligro todos los días. Todos los días, hermanos. Porque podemos ver y hablar equivocadamente. Yo me ponía a pensar, hermanos, que muchas veces por cosas tan sencillas nos va y caemos en un dolor y empezamos en una destrucción y en una muerte espiritual. Yo me ponía a pensar, hermanos, si veo a dos niños, no quiero poner ejemplos de aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle así, dos niños jugando, ¿sí? Y yo veo que Panchito, yo llegué cuando Panchito le jaló las greñas a Tomás, ¿no? Lo vi con estos ojos. Pero, hermanos, ¿qué voy a hacer con eso? Es un ejemplo, hermanos, ¿eh? Voy con la mamá de Panchito y le digo que Tomás le pegó. Pero, hermanos, para mi sorpresa, hubo una hermana que vio todo lo que aconteció. Que Tomás se sonó a Panchito y Panchito le correspondió. ¿Se fijan, hermanos? Que por algo que yo vi,
y por algo que fui de chismosa a decirle a la mamá, puede ocasionar algo grave. Exactamente, exactamente. ¿Se fijan, hermanos? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? ¿Hasta dónde? Quiero compartirles una historia en Filipenses, y ya se la saben, hermanos. Filipenses 4, 2 al 4. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, decía Pablo, hermanos. Y decía, hermanos, en una preocupación, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, hermanos, aquí tenemos a dos mujeres, Evodia y a Síntique. ¿Sí? Porque Pablo le dice a estas dos mujeres. Entonces, hermanos, si dice que estén en un mismo sentir en el Señor, quiere decir que no estaban en un mismo sentir en el Señor. Porque cuando hay problemas, hermanos, en la iglesia, no están en el sentir del Señor, están en el sentir de sus emociones, en el sentir de su corazón. Ahí no está el sentir del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué era la preocupación de Pablo, hermanos? Porque si fueron mujeres que pelearon en combate en el Evangelio juntamente con Pablo, entonces eran mujeres que eran mujeres que podían influenciar en una iglesia. Y si una parte de la iglesia estaban con una y parte de la iglesia estaban con otra, ¿qué podía haber? Una división. Y Pablo estaba preocupado, decía, te ruego, compañero fiel, por favor, te encargo esa situación. ¿Se fijan, hermanos, que no nos movemos todos en el sentir del Señor? Muchas veces nos movemos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, hermanos, pero no en el sentir del Señor. Y por un problema, hermanos, que se puede solucionar dialogando, platicando en el sentir del Señor, donde se pueden solucionar las cosas, y no, hermanos, agravar una situación. ¿Se fijan? Yo estaba, hermanos, analizando cómo estamos en una zona de peligro. Hacemos un dictamen, hermanos, muchas veces, pero así, nos creemos tan espirituales que dictaminamos a la gente y ya la estamos mandando al infierno. Como jueces, nos posicionamos como Dios, cuando Dios es el que conoce el corazón del hombre. En una ocasión, hermanos, que fui a una misión, me tocaban los niños, estábamos al aire libre, estaba yo compartiendo una enseñanza y venía un niño, hermanos, pero me colmó la paciencia. Venía y solamente me distraía y distraía a los niños. Le jalaba el pelo a las niñas. Yo estaba compartiendo mi clase y él venía y le jalaba y la niña, ¡ay! Y ya todos, ¡ay! Y pues me distraía. Pero se iba, le decía que se quedaba y no, solamente fue un distractor. Me interrumpía y me interrumpía. Entonces, hermanos, yo me sentí mal, me cayó mal ese niño. Entonces ya salió a la plática, pues yo sí investigué que quién era ese niño, ¿no? Y ya me dieron la información,
sí, es el niño, mira, vive en esa casa y es al niño que le queman los pies. ¿Yo qué? Sí, como es bien vago, sus papás desobedecen y esa cosa, le queman los pies. Y me quedé. Yo aprendí, hermanos, ahí que los niños piden auxilio a su manera. Y no podemos nosotros criticar por las actitudes, hermanos, aquí por culpa de los padres. Nosotros realmente crecemos, amén, y tomamos decisiones, pero es fácil dictaminar y es fácil juzgar las actitudes. Sí, juzgamos a la prostituta que a lo mejor fue violada de niño, al gay que fue violado de niño. Tiene una raíz, hermanos, y sabemos que somos adultos y tomamos decisiones, amén, que tomamos decisiones. Por eso el Señor nos invita, hermanos, por eso, hermanos, alcanzo yo siempre les he dicho que no puedo entender el amor de Dios porque es grande, hermanos, ¿sí? Viene un violador y se arrepiente genuinamente y el Señor lo perdona. Pero a veces en la iglesia los hermanos no se hablan. Qué curioso, ¿verdad? Por eso el amor de Dios, hermanos, no se puede entender en su magnificencia, un amor grande y maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero invitarte en este día a que cuides tus ojos, cuida tu oído, cuida tu boca, pero dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que los sentimientos, hermanos, sean los que te separen de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó, hermanos, a ese hombre? El más sabio, y dice la Biblia y queda registrado que no iba a haber un hombre más sabio que él. Salomón, perdón, me equivoqué. Salomón, el rey Salomón. No iba a haber, dice, que se le dio sabiduría, dice, y no va a haber un hombre como tú en la tierra. Pero, zona de peligro. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la regla? No te puedes casar con mujeres extranjeras que adoran otros dioses. Y dice que Salomón se casó con mujeres extranjeras, con otros dioses, pero dice que las amó todavía. Así que ahí empezó, hermanos, amó más a sus mujeres que al Dios de la gloria. ¿Se fijan? ¿Dónde empieza, hermanos, la zona de peligro? En lo que podemos amar más que a Dios. Amén. En estar viendo, en estar escuchando y en estar hablando cosas que no debemos de hablar. Si tú ves algo, hermanos, miren, hace poco platicaba con una persona y yo creo, hermanos, que también nació esta enseñanza porque yo tuve una lección, Ustedes saben que la palabra siempre habla a uno primero. Amén. Y a veces uno expone lo que uno ya vivió. Platicaba con una persona, hermanos, no fue una plática preparada, surgió y empezó a decirme muchas cosas, abrió su corazón y pude entender, hermanos, que fui engañada cuando escuché su corazón, porque sabía que no estaba mintiéndome. Y yo tuve el error de escuchar a otras personas y a estarlas hablando. Porque muchas veces, hermanos, nos enteramos de cosas que ni nos competen, que no es nuestro problema. Que si que fulanita le hizo eso a la hermana, déjelas que arreglen su situación, hermanos. Que el niño le pegó al niño y la hermana ya no sabe, déjenlos que solucionen sus problemas.
No debemos de interferir, hermanos, en los problemas cuando son de dos y que tienen que solucionar los dos. ¿No te ha llegado, hermanos, de repente una información y ya no sientes lo mismo por esa persona? Te llegó una información. ¿Permitiste que bajara? ¿A dónde? A tu corazón. Pero no te dice la tarea de investigar si es cierto. Y aun si fuera cierto, hermanos, tenemos que entender que los problemas de nosotros o es problema con el hermano o es el problema con el Señor. Yo no tengo nada que ver, hermanos, con la gente. Y yo he estado aprendiendo, hermanos, que las actitudes de la gente no tienen por qué dañarme. Porque en su momento sí nos mueven, nos dañan. Yo conozco gente, hermanos, que de manera personal me hizo mucho daño, que la perdoné. Pero hasta ahora ella no ha cambiado, la persona. Mi perdón, hermanos, no lo cambió a ella. Mi perdón me sanó a mí. Porque eso es lo que hace el perdón, te sana a ti. Amén. Por más difícil, hermanos, que sea, nosotros tenemos que perdonar. Porque entonces, hermanos, va a influenciar. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que venga el desánimo. Por eso, hermanos, de repente escuchamos, ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Por sus sentimientos. Porque algo vio. Porque algo escuchó. Porque algo le dijeron. Entonces, hermanos, estamos nosotros en una zona de peligro. Y quiero leerles un poco, hermanos, aquí con Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué dice, hermanos? ¿Que las qué? Las amó. Ay, qué bonito, qué romántico. ¿Se fijan, hermanos? En el mundo le llaman amor a las cosas terribles. Ahí está una prueba. Que no todo lo que amas es bueno. Y no todo lo que amas proviene de Dios. ¿Amén? Porque dicen, ay, lo ama. Si aquí, hermanos, estamos hablando de mujeres que tenían otros dioses. Amén. Aquí no entra, hermanos, el amor del mundo, que es, hermanos, una abominación para el Señor. Hombre con hombre, mujer con mujer, una cosa abominable al Señor y que para nada es amor, como el mundo lo expresa. Entonces, hermanos, dice a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ay, Señor, ¿cuántas tenía? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegareis a ellas, ni ellas se llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ahí es una advertencia clara. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron al hombre más sabio? Lo desviaron de su corazón. ¿Se fijan, hermanos, que ahí están los sentimientos? ¿Se fijan?
Voy a sacar un trapito del sol mío. ¿Quieren que los diga? ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Pues no, que no iban a prestar su oído a esas cosas. No, no es cierto. Tuve un novio, hermanos, que supe, pues que como que andaba con otra. En el mundo, aclaro, hermanos, en el mundo. Y platicando con él si era cierto o no era cierto, dice, sí es cierto, es que las amo a las dos. Hermano, ¿cómo que aleluya? Y yo, aunque estaba en el mundo, le dije, ay, lo siento, pero no, yo no comparto. Me acordé, hermanos, amén, hablando ahorita del amor ciego, hermanos, del amor decadente, del amor necesitado, del amor decadente, donde una mujer bella, como lo describe la Escritura, con ahora prácticamente se está vendiendo. No se valora tanto ni el hombre ni la mujer. Un amor que carente. Un amor sucio. Que realmente, hermanos, no viene del corazón de Dios. El amor del corazón de Dios estuvo en el principio. Cuando creó a Adán y Eva, los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Ese es el amor que viene del corazón de Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí Salomón lo que me hizo recordar. Dice, hermanos, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Su corazón se desvió, hermanos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Dice, ¿cómo terminó Salomón en su vejez? Adorando, y no solamente adorando, haciendo altares. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué tan frágiles somos que nuestro corazón puede ser desviado? Somos tan frágiles, hermanos, que nos ganan los sentimientos. Que si el hermano no te saludó, los sentimientos. Hermano, cuando yo veo a alguien en la calle y veo que no me vio, le grito, ¡hey, Dios te bendiga! ¿Cómo voy a permitir, hermanos, que ahí hay aquí una hermanita, no quiero decir su nombre, que ella nos dice aquí, nos dijo, hermanos, si yo no los saludo, por favor, yo soy bien distraída, háblenme. ¿Sí? Los sentimientos, hermanos, entran en nuestro corazón. ¿Y está qué? Vivimos en una zona de peligro. El problema, hermanos, aquí que yo puedo ver en esta zona de peligro es esta. Me mantengo alineada con Jesús, me mantengo enamorada de mi Cristo, con los beneficios, con las responsabilidades, pero también con las reglas. O me mantengo en la zona de peligro y cuando mi Cristo venga, me quedo.
No hay de otra, hermanos. Me ganaron mis sentimientos, mis emociones y crucé la línea que no tenía que haber cruzado. Adán y Eva cruzaron la línea, hermanos, una línea tan peligrosa que tuvieron una separación con Dios. Y tú y yo seguimos en la zona de peligro, porque si cruzamos la misma línea, entonces nos vamos a quedar. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esto? ¿Qué podemos aprender? Están muy serios. Yo aprendí, hermanos, y realmente yo le decía al Señor, quiero caminar diferente, Dios. Que no se me olvide, que no se nos olvide, hermanos. Muchas veces nos confiamos tanto que empezamos, hermanos, a caminar diferente. Porque dice la palabra, el que crea estar firme, cuide de no caer. Nos confiamos tanto, hermanos, estamos tan confiados que ni cuenta nos damos que estamos en la zona de peligro. Ya no estamos siguiendo a Jesús realmente. Ya no estamos, hermanos, ¿por qué? Y si ustedes se fijan, hermanos, en la vida, muchas veces queremos solamente los beneficios. No queremos responsabilidades y menos hacer las reglas. Pero no funciona así, hermanos. Obtuvimos un beneficio que no tiene precio, que es la salvación. No tiene precio, es la salvación. Pero dice que tu responsabilidad es cuidarla con temor y con temblor. Si nosotros realmente, hermanos, si realmente entendiéramos la palabra y comprendiéramos, hermanos, el riesgo, nosotros, hermanos, prácticamente nos damos cuenta que a veces los afanes de la vida nos arrebasan. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente nosotros estuviéramos preocupados por nuestra salvación, los sábados, hermanos, estuviera llena la iglesia. Aquí estuviera llena la iglesia el sábado. ¿Por qué, hermanos, es tan difícil entender que cuando se llama a la oración es una comunión tú y Dios? ¿A qué se te está invitando? A platicar con Dios. Pero ¿saben qué? Estamos en la zona de peligro. ¿Por qué? Porque estamos en los afanes. Póngale. Estamos en lo más importante, porque dice que ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Dice, hermanos, que el corazón de Salomón fue cautivado por mujeres. ¿Tu corazón por qué es cautivado? Por tu trabajo, por el marido, por la esposa, por los hijos. ¿Por qué es cautivado tu corazón? Y perdónenme, hermanos, mi intención es que tú y yo estemos aquí, nos mantengamos firmes aquí, que amemos a aquel que realmente dio la vida, que amemos a aquel que nos entregó este mundo. Yo te pregunto, hermanos, ¿el hombre ha guardado el mundo? No, está contaminado. Lo cuidó, lo protegió. ¿Cómo lo entregó el Señor? Algo maravilloso hizo el Señor en esta tierra. Yo te pregunto, ¿el hombre
¿Lo guardó? No. ¿Cómo está el mundo? Tú y yo, hermanos, realmente yo anhelo con mi corazón que toda la iglesia, cielos abiertos, sea arrebatada. Todos, hermanos. Pero también tenemos que entender que la salvación se cuida con temor y con temblor. Y que tengamos cuidado, hermanos, a partir de hoy. Si yo escucho algo, pídele dirección a Dios. Si yo veo algo, pídele la dirección a Dios. Cuida lo que vas a hablar y de quién vas a hablar y cómo vas a hablar. Pero sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón. Que tu corazón le pertenezca a Jesús. Porque es aquel que va a venir por ti y por mí, por su iglesia. Amén. Estamos disfrutando de sus beneficios, hermanos. Estamos disfrutando, hermanos. Pero dice, hermanos, cómo quiere encontrar a la iglesia. Sin mancha y sin arruga. ¿Ven? Vienen condiciones, hermanos. No como lo que se predica. Porque lo que se predica nos aleja del Señor, que la salvación no se pierde. Eso te olvides, hermanos, todo aquel que tiene ese pensamiento está lejos del Señor. Porque tiene una vida pecaminosa, pero dice que la salvación no se pierde. Amén. Yo quiero, hermanos, ser parte de esa novia. Y a veces lo que no entendemos, hermanos, sin mancha y sin arruga, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy manchada, yo ya no soy parte de la iglesia, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Porque la iglesia es en todo el mundo todo aquel que cree y que obedece a Jesús, que obedece los mandamientos de Dios. Si yo soy manchada y arrugada, no soy parte de la iglesia. Porque la condición es que sin mancha y sin arruga. Entonces el que esté manchado y arrugado no pertenece a la iglesia. Somos responsables, hermanos. Amén. De no cruzar la línea y de no entrar a la zona de peligro. Y mantenernos firmes en el Señor. Amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Yo cuando me convertí, hermanos, cierra tus ojos. Cuando me convertí, nadie me obligaba a servir al Señor. Nadie me obligó a adorarle. Nadie me obligó a pasar al altar. Era un amor y una pasión. Por eso dice, hermanos, que como ríos de agua viva fluye en nuestro interior. Yo sí quiero llevarte a reflexionar. Yo el día de ayer le pedía perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces crucé la línea. Líneas que no debía de haber cruzado. Y yo te invito en esta mañana que le pidas perdón al Señor. Él es tan bueno, tan maravilloso. Él nos sigue buscando, nos sigue amando desde el principio, aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Él continúa amándonos. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Él está ahí. Tan solo pensemos en todos los beneficios que podemos tener, en todo lo que Él nos ha dado, sus promesas, sus maravillas, las sanidades que hemos tenido, que hemos obtenido,
la familia maravillosa que Dios nos ha dado, que hoy podemos valorar, que hoy podemos ver. Es necesario pedirle perdón y reflexionar si estamos en la zona de peligro. Yo le pedía perdón aún de lo que yo había dicho, de lo que había escuchado, de lo que mis sentidos pudieron haber hecho. Y le pedía perdón al Señor. Que en este día sea un culto donde nos reconciliamos con el Señor. Queremos los beneficios, queremos sus bendiciones, queremos su presencia, queremos su amor, queremos todo de Él. Pero muchas veces no somos responsables con lo que ya se nos entregó. Se nos ha dado un regalo maravilloso que costó carísimo, la sangre de Jesús. Pero tenemos la responsabilidad de caminar con pasos firmes. Díselo: Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero caminar firmemente, quiero enamorarme de ti, quiero que guíes mis pasos. Cuida por favor todo aquello que yo pueda ver. Cuida por favor todo lo que yo pueda escuchar. Cuida, Señor, todo lo que yo pueda hablar. Porque dice que la lengua es un miembro donde podemos bendecir, pero también maldecir. La lengua es comparada con una llama que inicia por una pequeña llama, pero puede incendiar un bosque. Perdóname, Señor, si he dicho cosas que no te han agradado a ti, cosas que han provocado, Señor, que han provocado, Padre Celestial, un incendio. Perdóname, Señor. Cuida mi corazón, Señor, de estos sentimientos, porque a veces me ganan mal los sentimientos. Realmente quiero permanecer en ti. Quiero ser parte realmente de la iglesia. Quiero que me encuentre, Señor, en santidad, porque sin santidad nadie te podrá ver. Quiero ser parte de esa novia, parte de esa iglesia por la cual tú vas a venir. No quiero estar, Señor, sucia. No quiero estar arrugada. Ayúdame, Señor, a cuidar la salvación que se me fue regalada con temor y con temblor. Ayúdame, Señor, a que las reglas las pueda, Señor, obedecer, porque esas reglas, Señor, me benefician. Esas reglas me ayudan, Dios, me previenen para no pecar. Ciertamente el mundo hay tentación, Satanás ofrece la tentación, pero es mi decisión. Quiero tomar decisiones acertadas. Quiero ser, Señor, una persona que edifique a los otros, una persona que deje huella, Señor, ante los demás. No quiero que me etiqueten como la chismosa, como la enojona. No quiero éticas en mi vida, Señor. Quiero, Señor, dejar huella. La hermana que ama, la hermana que perdona, la hermana que sirve con amor, con pasión, la hermana que une y no divide, la hermana que bendice y que no maldice con sus palabras, la hermana que edifica, Señor, y no que destruye con su boca. Ayúdanos, Señor, a ser parte. Ayúdanos a no cruzar la línea, una línea que me va a traer dolor y destrucción. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme. Quiero caminar firme. Quiero caminar firme, Señor. De tu mano, Señor. Guíame de tu mano. Debajo de tus alas. En tu sombra, Señor. Oh, aquí estamos, Señor.
Te necesitamos tanto. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a prepararnos, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con aquello que se nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a cumplir con las reglas, Señor, con los mandamientos, y que podamos entender, Señor, que lo único que tú haces es advertirnos, pero nosotros elegimos. Queremos elegir bien. Habla con el Señor. Él nos conoce.